Randy y yo nos conocimos hace 3 años, cuando mi apartamento se inundó después de que mi vecino de arriba dejara la bañera llena todo el fin de semana. ¿Quién hace eso? Tuve que quedarme en casa de mi hermano mientras hacían las reparaciones, y Randy fue el plomero asignado para arreglar todo. Cada vez que venía encontraba un problema nuevo, lo que ahora me doy cuenta que era solo su manera de verme más seguido, jaja. En ese entonces me parecía tierno. Ahora me pregunto si acaso él dañaba a propósito mis tuberías para alargarlo todo. En fin, recuerdo que pensé lo fácil que era hablar con él, lo cual es raro para mí porque normalmente soy muy torpe con la gente nueva. Avanzando al primer año, todo iba bastante bien. Nos mudamos juntos después de 8 meses. Demasiado rápido, lo sé, pero su contrato de alquiler estaba por terminar y tenía sentido económicamente. Randy trabajaba como plomero, pero tenía problemas para mantener un ingreso estable porque siempre surgía algo con las diferentes empresas. O lo despedían por llegar tarde, o renunciaba porque sus jefes eran unos completos imbéciles que no valoraban sus habilidades. Señal de alerta número 1 que ignoré por completo. Con los años, Randy me mandaba constantemente estos largos y furiosos mensajes de voz en Telegram sobre su jefe, llamándolo mono descerebrado y burlándose de su acento o de cómo se vestía. Se desahogaba diciendo que su jefe era demasiado estúpido hasta para abrir una puerta, y que él cargaba con toda la empresa sin recibir ningún reconocimiento. Yo guardaba esos mensajes en mi carpeta de favoritos. A veces incluso los descargaba cuando eran especialmente desagradables. No sé por qué los conservaba. Tal vez, en el fondo, intuía que algún día serían importantes. Hacía lo mismo con sus padres, especialmente cuando no le prestaban dinero. Les mandaba mensajes de voz horribles, llamando a su papá una excusa patética de hombre y a su mamá alguien incapaz de pensar por sí misma. Una vez, después de que se negaran a ayudarle con el pago del coche, envió un mensaje de voz de 5 minutos diciendo que eran unos fracasados que nunca lograron nada y que le daba vergüenza estar emparentado con semejantes perdedores. Recuerdo lo incómoda que me sentí escuchándolos, pero de todas formas los añadí a mi carpeta de favoritos sin pensarlo mucho. Para cuando llegamos al segundo año, yo prácticamente cubría la mayoría de nuestros gastos. Mi trabajo no es increíble, pero es estable. Y yo seguía repitiéndome que las relaciones se tratan de equilibrio, que a veces una persona lleva más peso hasta que la otra logra estabilizarse. Randy siempre prometía que pronto todo mejoraría, que solo necesitaba una buena oportunidad y todo cambiaría. Hace 6 meses, el coche de Randy se averió, un Mustang 2015 que estaba muy por encima de lo que podía permitirse. Estaba destrozado porque, al parecer, era su coche soñado y necesitaba un transporte confiable para el trabajo. Yo, estúpidamente, me ofrecí a ayudar con el pago porque eso estaba afectando su capacidad de mantener sus empleos. Terminé haciéndome cargo de todo el préstamo, $386 al mes, lo cual es muchísimo para mí. Supongo que solo quería apoyarlo y pensé que tal vez eso sería lo que lo ayudaría a estabilizarse. Edith. Varias personas me preguntaron por qué pagaría su coche. Viéndolo ahora, parece obvio, pero en ese momento sentí que estaba ayudándonos a los dos. Vivíamos juntos, compartíamos gastos y sin transporte él no podía trabajar de manera constante. Además, estaba súper emocional con la idea de perder a su bebé. En fin, anoche fue nuestro tercer aniversario y yo acababa de hacer el último pago de su coche la semana pasada, lo que supuso un enorme esfuerzo financiero para mí. Hice una reserva en un buen restaurante del centro, al que siempre habíamos querido ir, pero nunca podíamos permitirnos. Traducción: yo no podía permitirme invitarnos a los dos. Pasé horas arreglándome, vestido nuevo, peinado, todo. Llegué a las 7 p.m. para nuestra reserva. Randy me mandó un mensaje diciendo que llegaba tarde y que me sentara mientras tanto. A las 7:30 ya le había escrito 3 veces sin respuesta. A las 8 lo había llamado 2 veces directo al buzón. La camarera me miraba con lástima y me preguntaba si quería pedir algo o quizás reprogramar. Yo estaba tan avergonzada, pero seguía diciendo: solo llega tarde, seguro es el tráfico, mientras revisaba mi teléfono cada 2 minutos. A las 8:45 sí, llevaba casi 2 horas sentada sola. Estaba a punto de rendirme cuando Randy finalmente entra, con 4 de sus amigos. No fue un malentendido. Jamás mencionó que traería a alguien más a nuestra cena de aniversario. Todos vinieron a mi mesa riendo, obviamente ya medio borrachos. Y entonces, aún no puedo creer que esto pasara, Randy se gira hacia sus amigos y dice, lo bastante alto para que lo oyeran las mesas cercanas: ¿ven? Les dije que todavía estaría aquí como una perrita patética. 2 horas y no se fue. Todos se echaron a reír. Uno de sus amigos, Jake, al que siempre consideré un completo imbécil, dice: vaya, ¿no estabas bromeando? ¿Está bien entrenada? Más risas.
Randy entonces se deja caer a mi lado. Me aprieta las mejillas con los dedos como si fuera una niña y dice, «¿Por eso ella es la mejor?» La mayoría de las chicas ya se habrían ido furiosas, pero mi Cali, ella paga mis cuentas y se queda esperando como una buena chica. Luego me miró con una sonrisa repugnante y dijo, «Oh, ¿pensabas que esto iba a ser una cena romántica? ¡Qué tierno! Tenemos una partida de póker después de esto. Solo necesitaba asegurarme de que estabas lista para el próximo pago primero». Cuando no respondí, me agarró la barbilla bruscamente y me giró la cara hacia él diciendo, «Hola, ¿tierra Cali? Dios, a veces eres tan patética. ¿Vas a decir algo o solo te vas a quedar ahí mirándome como una perrita triste?» Sus amigos lo encontraban divertidísimo. Yo literalmente no podía respirar. 3 años juntos. Yo acababa de gastar casi $12,000 pagando su coche. ¿Y esto era lo que pensaba de mí? ¿Esto era lo que les contaba a sus amigos sobre mí? ¿Que yo era una alfombra patética a la que podía tratar como quisiera? La camarera se acercó, visiblemente incómoda, y nos preguntó si estábamos listos para ordenar. Recuerdo que sonreí, de alguna manera, y dije, en realidad, me gustaría otra copa de vino primero. Randy y sus amigos pidieron un montón de aperitivos caros y bebidas, todavía haciendo bromas ocasionales sobre mi paciencia y lo afortunado que era Randy de haber encontrado a alguien tan comprensiva. Luego Randy señaló hacia mí y le dijo a la camarera, «No te preocupes por traerle comida, está cuidando la línea, unos kilos más y necesitaremos una mesa más grande». Todos rieron mientras yo me quedaba allí, completamente humillada. Cuando llegó mi vino, di un largo sorbo, lo dejé cuidadosamente sobre la mesa y dije que necesitaba ir al baño. Randy casi ni me prestó atención. Estaba ocupado entreteniendo a sus amigos con alguna historia sobre lo idiota que era su jefe. En el baño me quedé mirándome al espejo durante 5 minutos enteros. No estaba llorando, ni siquiera estaba enfadada todavía. Simplemente había terminado. 3 años inventando excusas por él. 3 años cargando con nosotros económicamente. 3 años ignorando señales de alarma. ¿Y esto era lo que realmente pensaba de mí? Ahí fue cuando tomé una decisión. No iba a montar una escena. No iba a llorar, ni gritar, ni lanzar copas. No, Randy se merecía algo mucho más calculado. Abrí Telegram y empecé a desplazarme por todos esos mensajes de voz guardados de Randy, los mismos en los que destrozaba a su jefe llamándolo incompetente y fraudulento, y a sus padres tratándolos de fracasados patéticos. Tenía decenas guardados en mi carpeta de favoritos, algunos incluso descargados en mi teléfono. Le mandé un mensaje a mi amiga Emma, que vive cerca, y le pedí si podía recogerme en 10 minutos. Luego regresé a la mesa, sonreí a todos y me disculpé de nuevo diciendo que necesitaba hacer una llamada rápida por una emergencia de trabajo. Al salir, pasé junto a la camarera y discretamente pagué solo mis copas de vino con mi tarjeta. Le dije que el caballero se haría cargo del resto de la cuenta. Después salí, me subí al coche de Emma y bloqueé el número de Randy antes de que pudiera siquiera darse cuenta de que me había ido. Pero aquí está lo bueno. No solo bloqueé su número. Tenía un plan en marcha. Verás, a lo largo de los años ayudé a Randy con incontables problemas tecnológicos. Tenía acceso a su correo, a sus cuentas en la nube, a su app bancaria para hacer los pagos del coche e incluso a sus redes sociales. Y digamos que sé exactamente cómo puede compartirse la información de la manera más eficiente. Eso fue solo anoche. Esta mañana me desperté con 78 llamadas perdidas de números que no reconocía, probablemente de sus amigos, y la cadena más satisfactoria de mensajes de texto desesperados desde el teléfono del trabajo de Randy, rogándome que por favor hablara con él. Decía que solo era una broma y preguntaba, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Bueno, esa es una historia para mañana, cuando tenga más tiempo de escribirlo todo. Digamos que su jefe y sus padres recibieron unos clips de voz de Telegram muy interesantes esta mañana. Y ese coche que tanto ama, resulta que cuando cancelas el pago final y proporcionas al prestamista pruebas de fraude, ellos se toman la recuperación del vehículo muy en serio. Más por venir, tengo que terminar de empacar sus cosas para su nuevo hogar, el vertedero local. Edith. Gracias por todo el apoyo en los comentarios. Para quienes preguntan si esto es real, por desgracia sí. Para quienes se preocupan por asuntos legales, tranquilos. Todo lo que hice fue 100% dentro de mis derechos. Lo explicaré mejor en mi próxima actualización. Antes de pasar a la primera actualización, suscríbete, porque lo que viene tendrá aún más giros inesperados. Primera actualización. Muchos de ustedes pidieron una actualización sobre lo que pasó después de que me fui del restaurante, así que aquí vamos.
Así que después de que Emma me recogió del restaurante, estaba en un estado de calma rarísimo, como si ni siquiera estuviera llorando, lo cual no es normal en mí. Literalmente se me saltan las lágrimas con anuncios de comida para perros. Creo que estaba en shock. Emma no paraba de preguntar si estaba bien y yo me quedaba mirando por la ventana pensando en todos los mensajes de voz que había guardado de Randy a lo largo de los años. Cuando llegamos al apartamento de Emma, finalmente me quebré. Lloré feo, con rímel corrido por todas partes, todo el paquete. Emma se quedó conmigo, trajo helado, masa de galleta, mi favorita absoluta, y me dejó desahogarme como 2 horas seguidas. Ni una vez miró el teléfono, lo cual es básicamente la amistad ideal. Hacia la medianoche, mi teléfono empezó a explotar con mensajes de Randy. Al principio eran enojados. ¿A dónde diablos te fuiste? ¿Y me dejaste con la cuenta en serio? Luego cambiaron a esta preocupación fingida. ¿Estás bien? Avísame que estás a salvo. A la 1 a.m. ya me mandaba largos párrafos diciendo que solo era una broma y que yo estaba sobreactuando. Clásico gaslighting, una mierda. No respondí ninguno. En vez de eso, hice una lista. Soy una famosa por hacer listas, jaja, de todas las cuentas a las que tenía acceso. Su correo electrónico, de cuando le ayudé a buscar trabajo. Su Instagram, siempre se olvidaba la contraseña. Su iCloud, configurado en mi portátil cuando el suyo se estropeó. Su Spotify, compartíamos un plan familiar que yo pagaba. Su app bancaria, para los pagos del coche. Nuestro Netflix compartido, otra vez, que yo pagaba. Su app bancaria, para los pagos del coche. 6. Nuestro Netflix compartido. De nuevo, que yo pagaba. Mientras escribía esta lista, me di cuenta de lo completamente loco que era que me hubiera dado acceso a prácticamente toda su vida digital. Pero también me dio una extraña sensación de poder. Por primera vez en nuestra relación, sentí que tenía control sobre algo. Edit. Algunas personas en los comentarios se preocupan de que esto sea ilegal. No se preocupen. Él literalmente me dio todas estas contraseñas y me pidió que gestionara estas cuentas por él. No estoy hackeando nada. A la mañana siguiente, después de quizá 3 horas de sueño, puse en marcha mi plan. El primer paso fue ocuparse del coche. Inicié sesión en su app bancaria y vi que el pago que yo había hecho la semana pasada todavía estaba en proceso. No se había completado del todo. Inmediatamente llamé al banco y expliqué que necesitaba cancelar un pago por fraude. La persona de atención al cliente fue súper amable cuando le conté que me habían manipulado para hacer pagos de un coche que ni siquiera era mío. Me pidieron documentación, así que envié capturas de pantalla de conversaciones de texto donde Randy básicamente admitía que el coche era solo suyo, no mío. También mencioné que tenía grabaciones de voz en las que se jactaba con sus amigos de que yo estaba pagando su coche, cosa que en efecto hice en uno de esos mensajes de voz de Telegram donde presumía de que yo cubría todos sus gastos. El representante del banco me dejó en espera lo que pareció una eternidad y luego volvió diciendo que revertirían el pago mientras investigaban. Mientras lidiaba con lo del banco, Randy llamó como 15 veces. Lo mandé al buzón de voz cada vez, me dejó mensajes cada vez más desesperados. Primero enojado, luego disculpándose y después otra vez enojado. En uno de los mensajes de voz llegó a decir: «Estás exagerando por una broma estúpida y arruinando nuestro aniversario». ¿Nuestro aniversario? ¿El mismo en el que llegó 2 horas tarde con sus amigos y me humilló? ¿Ese aniversario? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Alrededor del mediodía decidí revisar algunas de sus otras cuentas. No planeaba hacer nada malo, solo sentía curiosidad por si había algo más que debía saber. Y gente, lo encontré todo. Había decenas de SMS entre Randy y sus amigos planeando toda la broma del restaurante. Llevaban días discutiéndolo. Un SMS de Jake, su amigo imbécil, decía: «No puedo esperar a ver su cara cuando le digas que no es realmente una cena de aniversario, lol». Y Randy respondió: «Probablemente solo se quedará sentada aguantando como siempre». Pero espera, se pone peor. Mientras seguía revisando, encontré correos con una tal Amber, una chica de su trabajo. Correos coquetos, con fotos, desde hacía meses. Nada que dijera explícitamente que estaban liados, pero definitivamente cruzaban la línea. Uno de la semana pasada tenía como asunto «después del trabajo» y en el cuerpo solo un emoji de guiño. En ese punto estaba temblando. 3 años de mi vida, miles de dólares, todo el apoyo y paciencia que le había dado. ¿Y así me pagaba? Hice una pausa y me preparé un café. Lo derramé por todas partes porque literalmente me temblaban las manos. Emma ya se había ido a trabajar, pero seguía mandándome mensajes para ver cómo estaba. Le contesté rápido con un «estoy bien» y volví a mi investigación. Después abrí su Google Drive a través de su correo.
Tenía una carpeta llamada Voice Notes, donde guardaba grabaciones de llamadas y conversaciones. La mayoría eran cosas de trabajo, pero luego encontré una grabación de hace 3 meses de él y Jake riéndose de cómo yo era básicamente su sugar mama y de que solo me mantenía cerca hasta que apareciera algo mejor. Yo le había dado todo y él se había estado riendo a mis espaldas todo el tiempo. Así que hice otra lista. Enviar los audios a su jefe, los donde lo llama idiota incompetente. Enviar los audios a sus padres, donde los llama fracasados y patéticos. Cancelar todas las suscripciones compartidas. Empacar sus cosas. Cambiar todas mis contraseñas y bloquearle el acceso a mis cuentas. Los mensajes de voz fueron lo más fácil. Los tenía todos guardados en mi carpeta de favoritos de Telegram. Algunos incluso descargados en mi teléfono, porque en su momento me parecieron tan impactantes. Creé una nueva cuenta de Telegram usando un número temporal y envié los audios de Randy insultando a su jefe directamente a su jefe. Encontré su contacto en el correo de Randy, ya que le había mandado su currículum recientemente. Hice lo mismo con sus padres, mandándoles los audios donde los llamaba fracasados patéticos y se burlaba de ellos por no ser lo suficientemente exitosos. No añadí ningún comentario, solo envié los audios con un simple mensaje. Pensé que deberían escuchar cómo habla Randy de ustedes cuando no están presentes. Luego inicié sesión en todas nuestras cuentas compartidas, Netflix, Spotify, etc. Y o bien cambié las contraseñas o directamente las cancelé. Se sintió tan bien eliminarlos sistemáticamente de mi vida digital. Después vino la parte difícil, empacar sus cosas. Randy había vivido conmigo más de 2 años, así que tenía un montón de cosas en mi casa. Empecé con su ropa, metiéndola en bolsas de basura, sin doblarla siquiera, lo que me pareció rebelde porque siempre doblaba su ropa. Llené 7 bolsas solo con ropa y zapatos. Iba por la mitad con las cosas del baño cuando sonó el timbre. Literalmente se me paró el corazón. Miré por la mirilla y... era Randy. Estaba allí, con cara triste y un ramo de flores en la mano. Flores. Como si eso arreglara algo. No respondí. Retrocedí de la puerta y me senté en el suelo del pasillo, tratando de no hacer ruido. Tocó otra vez y otra vez. Luego empezó a golpear. Luego a llamarme al móvil que yo tenía en silencio. Finalmente empezó a gritar a través de la puerta que yo estaba siendo infantil y que necesitábamos hablar como adultos. Después de unos 20 minutos de esto, uno de mis vecinos debió de amenazar con llamar a la seguridad del edificio porque finalmente se fue, aunque no sin antes deslizar una nota por debajo de mi puerta que decía: «Necesitamos hablar. Lo siento por anoche». Se suponía que era una broma. Por favor, llámame. ¿Una broma? Ser humillada y degradada públicamente por la persona que se supone debe amarte no es una broma. Volví a empacar sus cosas con renovada determinación. Para las 6 p.m. ya tenía todas sus pertenencias en bolsas de basura junto a la puerta. 15 bolsas en total. 3 años de relación reducidos a 15 bolsas de basura. Fue entonces cuando mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. Era del banco. Habían aprobado la reversión del pago. El dinero regresaría a mi cuenta en 3 a 5 días hábiles. Literalmente hice un bailecito de felicidad en mi sala. Casi de inmediato recibí un mensaje frenético de Randy. ¿Por qué hay una grúa en mi apartamento? ¿Qué le hiciste a mi coche? No respondí, pero sí sonreí. Mucho. Alrededor de las 8 p.m., mi teléfono básicamente explotó con notificaciones. Resulta que el jefe de Randy había recibido los audios y lo llamó de inmediato a una reunión. Por la cadena de mensajes cada vez más desesperados que me mandaba Randy, no le fue nada bien. Aparentemente, su jefe ya sospechaba de algunos problemas en el trabajo desde hacía tiempo, y escuchar a Randy llamarlo idiota incompetente que no podría encontrarse el culo ni con las 2 manos fue la gota que colmó el vaso. Randy quedó en periodo de prueba, pendiente de una revisión más profunda. Sus padres también recibieron sus audios y lo llamaron llorando, preguntándole por qué diría cosas tan horribles sobre ellos. Según sus mensajes, su madre estaba histérica y su padre ni siquiera quiso hablarle. Para las 10 p.m., Randy me estaba mandando estos largos y caóticos mensajes sobre cómo yo había arruinado su vida y cómo una broma no justificaba lo que le había hecho. Alternaba entre suplicar perdón y amenazarme con acciones legales. Guardé todos los mensajes, pero no respondí a ninguno. Esa noche volví a dormir en casa de Emma porque, sinceramente, tenía un poco de miedo de que apareciera borracho o algo así, pero a la mañana siguiente me sentía más ligera, como si finalmente me hubiera defendido después de años de dejar que me pisoteara. El siguiente paso era decidir qué hacer con todas sus cosas. No podía tener 15 bolsas de basura en mi apartamento, y definitivamente no quería verlo para devolvérselas.
Fue entonces cuando Emma sugirió algo que me hizo jadear. ¿Y si simplemente las llevamos al vertedero? Parecía extremo. Incluso después de todo, no estaba segura de poder simplemente tirar todas sus pertenencias. Pero entonces recordé los correos, la humillación planeada, la infidelidad, los 3 años de mantenerlo mientras se reía a mis espaldas. Así que esta mañana, Emma pidió prestada la camioneta de su hermano y cargamos las 15 bolsas. Revisé todo una última vez para asegurarme de que no hubiera nada realmente importante, como certificados de nacimiento o recuerdos familiares irreemplazables. No soy un monstruo. Luego condujimos hasta el vertedero local y, bueno, lo tiramos todo. No voy a mentir, ver cómo el camión de basura compactaba toda su ropa de diseñador y sus estúpidas colecciones de videojuegos fue sorprendentemente terapéutico. De regreso, Randy llamó desde un número que no reconocí. Supongo que pidió prestado un teléfono, ya que lo había bloqueado. No contesté, pero me dejó un mensaje diciendo que le habían embargado el coche y que necesitaba recoger sus cosas de mi apartamento, al menos para tener algo que ponerse en el trabajo mañana. Demasiado tarde, Randy. Demasiado tarde. Ahora estoy de vuelta en mi apartamento. Se siente raramente vacío sin todas sus cosas, pero también en paz. Hoy cambié todas las cerraduras. Mi casero fue súper comprensivo cuando le expliqué la situación. Sé que algunas personas pueden pensar que lo que hice fue extremo, pero después de 3 años poniéndolo a él primero y dejándome tratar como un felpudo, se sintió exactamente como lo que se merecía. Más actualizaciones vendrán a medida que continúe la caída. Su amigo Jake me ha estado bombardeando con mensajes enojados y al parecer Amber, la del trabajo, ahora está confundida porque Randy de repente la está tratando con frialdad. Las fichas de dominó todavía están cayendo. Edit. Para quienes preguntan sobre temas legales, no se preocupen. Consulté con un amigo que sabe de esto. El coche estaba a su nombre, pero yo hice los pagos como regalos. Nunca fui legalmente responsable de él. Además, guardé todos los documentos realmente importantes que encontré. No soy tan mezquina, jaja. Segunda actualización. Ustedes son literalmente lo mejor. El apoyo en mi último post fue una locura y tantos de ustedes querían otra actualización. Así que aquí va el té de todo lo que ha pasado en la última semana desde que las pertenencias de Randy encontraron su nuevo hogar en el vertedero local, jaja. La mañana después del viaje al vertedero, me desperté con un extraño sonido de rasguños en la puerta de mi apartamento. No era lo bastante fuerte para hacer golpes, pero definitivamente alguien estaba allí. Revisé la cámara del timbre. Gracias a Dios que la instalé el año pasado después de aquel problema del ladrón de paquetes en mi edificio. Y vi a Randy sentado en el suelo frente a mi puerta, con un aspecto completamente destrozado. Su cabello estaba todo despeinado. Llevaba la misma ropa de hace 2 días y estaba escribiendo algo. Subí el volumen de la cámara y me di cuenta de que estaba deslizando notas bajo mi puerta, una por una. Caminé de puntillas hasta la puerta, todavía en pijama, y vi como 7 papelitos que habían sido empujados hacia adentro. Cada uno tenía un mensaje diferente. Por favor, habla conmigo. Necesito mis cosas para el trabajo. Mi jefe va a despedirme. Mis padres no me hablan. Mi coche se fue. ¿Qué les dijiste a todos? Estoy durmiendo en el coche de Jake. Por favor, contesta. Una parte de mí se sintió un poquito mal al verlo así, durante unos 3 segundos. Luego recordé las 2 horas sentada sola en aquel restaurante mientras él planeaba humillarme. ¡No, P! ¡No, y Satanás! Recogí todas las notas en silencio, evidencia, por si acaso, y fui a hacer café. Mi Keurig decidió dejar de funcionar a mitad de la preparación. Por supuesto que tenía que romperse justo ahora, así que tuve que recurrir al café instantáneo de emergencia que guardo para los cortes de luz. El día ya empezaba espectacular, jaja. Mientras sorbía mi triste café, revisé el teléfono. 83 llamadas perdidas durante la noche, mensajes de números desconocidos y 17 buzones de voz. Randy había estado ocupado. Estaba a punto de borrarlos todos cuando noté uno de su madre. Interesante. Decidí escucharlo. Sonaba alterada, pero no enojada. Me agradeció por abrirle los ojos sobre cómo era realmente su hijo y me preguntó si podríamos hablar algún día. Dijo que no tenía ni idea del comportamiento de Randy y que estaba profundamente avergonzada de haber criado a alguien que trataría así a su pareja. Guardé ese mensaje, pero borré el resto. Edit. Muchos me preguntan si devolví la llamada a su madre. Aún no. Todavía estoy procesando todo y no quiero involucrarme en dramas familiares. Quizá algún día. Me estaba preparando para ir a casa de Emma. Mi apartamento se sentía extrañamente vacío y saltaba con cada ruido. Entonces sonó el timbre.
Revisé la cámara y Randy ya no estaba, pero su amigo Jake sí. Genial. No contesté, pero Jake empezó a hablar de todos modos, sabiendo que podía escucharlo a través de la puerta. Dijo que Randy estaba destrozado y que yo debía parar este juego de venganza porque ya había ido demasiado lejos. Y luego dijo algo que me hizo detenerme. Afirmó que él nunca había estado en el restaurante y que no tenía idea de lo que Randy hizo hasta después. ¿Perdón? Pero si él estaba ahí. Literalmente lo vi reírse de las bromas de Randy sobre mí. ¿En serio estaba intentando hacerme gaslighting también? Más tarde revisé la grabación de la cámara del timbre y me di cuenta de que Jake había estado filmando todo el tiempo que hablaba, probablemente intentando que dijera algo que pudiera usar en mi contra. Imbécil sigiloso. Después de que Jake se fue, agarré una bolsa de noche y me dirigí a casa de Emma. En el camino decidí revisar mi cuenta bancaria. Ansiedad, ¿verdad? Y vi que el reembolso del pago del coche ya se había procesado. Eso fue rápido. Normalmente, estas cosas tardan una eternidad. Hice un pequeño bailecito de felicidad ahí mismo en la acera, probablemente pareciendo un completo bicho raro para todos los que pasaban. En casa de Emma pedimos comida para llevar, y finalmente me sentí lo suficientemente segura como para revisar todo lo que había pasado de manera sistemática. Ella me ayudó a hacer una línea de tiempo de todos los eventos. Te dije que soy una persona de listas. Humillación en el restaurante, jueves por la noche. Descubrí los correos de Randy sobre la planificación, viernes por la mañana. Envié los audios a jefe y padres, viernes por la tarde. Las pertenencias llevadas al vertedero, domingo por la mañana. Se veía tan calculado al escribirlo así. Por un momento me pregunté si había ido demasiado lejos. Emma debió haber visto mi cara porque agarró mi teléfono, abrió las capturas de pantalla de los correos de Randy planificando mi humillación y me hizo leerlas en voz alta otra vez. Nope, no había ido demasiado lejos, ni cerca. Más tarde esa tarde, me dio curiosidad saber qué tan efectiva había sido mi pequeña operación de Telegram. Creé una nueva cuenta de Instagram. No se preocupen, usé un nombre completamente aleatorio y una foto de stock, y busqué el perfil de Randy, que estaba público porque intenta construir una marca personal. OMG, gente, su última publicación era una larga disculpa rambling sobre cómo había cometido algunos errores y había lastimado a personas que no lo merecían. Clásico bug booking sin admitir realmente lo que hizo. Los comentarios eran un desastre. Sus amigos preguntaban qué había pasado. Una chica había comentado, «¿Me llamas?», con un emoji de cara triste. Y su prima había escrito, «La abuela pregunta por qué no contesta sus llamadas». Mientras yo estaba desplazándome, ok, bien, estaba espiando totalmente, recibí un mensaje de un amigo en común, Damon. Es más amigo de Randy que mío, así que me sorprendió escuchar de él. El mensaje solo decía, ¿podemos hablar? No tomo partido, solo estoy confundido. Lo ignoré al principio, pero luego continuó con, Randy le dijo a todos que hackeaste sus cuentas y le robaste, pero eso no suena como tú. ¿Hackeé sus cuentas? ¿Le robé? Oh, por favor que no. Llamé a Damon inmediatamente. Contestó en el primer timbre y sonaba genuinamente sorprendido de escucharme. La conversación fue reveladora. Según Damon, Randy le había contado a todos una historia completamente diferente. Decía que yo me había vuelto loca por una pequeña broma en la cena, que había hackeado sus cuentas personales, robado dinero y destruido todas sus pertenencias por histeria femenina. Se estaba pintando a sí mismo como la víctima de una exnovia loca. Respiré hondo y le pregunté a Damon una cosa. ¿Quieres saber lo que realmente pasó? Cuando dijo que sí, no me contuve. Le conté todo. La espera de 2 horas, la humillación pública, el descubrimiento de los correos planeados, los mensajes de voz que Randy había enviado sobre su jefe y sus padres, el hecho de que yo había estado pagando su coche mientras él se burlaba de mí a mis espaldas. Incluso le puse uno de los audios que había guardado, donde Randy me llamaba su cajero automático personal frente a sus amigos. Hubo un largo silencio en el teléfono. Luego Damon solo dijo, ¡Santo cielo! Nos ha estado mintiendo a todos. Aparentemente Randy había estado inventando historias sobre mí durante meses a su grupo de amigos, diciendo que yo era pegajosa, controladora financieramente e inestable emocionalmente. Nada de eso era cierto, pero ellos le habían creído porque, bueno, él era su amigo. Damon se disculpó por no haber contactado antes y preguntó si podía decirle a los demás la verdad. Le dije que podía compartir lo que yo le había contado. A la mañana siguiente, finalmente me sentí lista para volver a mi apartamento. Emma vino conmigo, es realmente la mejor amiga del mundo, para asegurarse de que Randy no estuviera merodeando. El pasillo estaba despejado, pero había más notas bajo mi puerta. Esta vez eran más enojadas.
Estás arruinando mi vida. Te vas a arrepentir de esto. Y mi favorita personal, sé lo que hiciste con mis cosas. Sí, las llevé al vertedero. Eso no era exactamente un secreto, jaja. Pasé el día limpiando a fondo mi apartamento y reorganizando los muebles. Es increíble cómo mover un sofá a otra pared puede hacer que un espacio se sienta completamente nuevo. También tiré las sábanas de nuestra cama, demasiados recuerdos, y pedí unas nuevas en línea. Incluso colgué algunos pósters de arte que había estado guardando en el armario porque a Randy le parecían demasiado femeninos. Mi apartamento estaba volviendo a ser mío. El miércoles por la mañana trajo un nuevo desarrollo. Recibí un correo del trabajo de Randy, no de su jefe, sino de recursos humanos. Estaban investigando una situación y querían saber si estaría dispuesta a proporcionar cualquier información relevante sobre la conducta profesional de Randy. Supongo que su jefe mostró los audios a recursos humanos después de poner a Randy en periodo de prueba. Respondí que compartiría lo que sabía, que se limitaba a los mensajes de voz que Randy me había enviado voluntariamente, donde hablaba de su trabajo y de sus colegas. Enfaticé que yo no había grabado nada ni obtenido información de manera ilegal. Parecían satisfechos con eso y me pidieron que les reenviara cualquier mensaje relevante. Les envié 3 de los peores, donde Randy llamaba incompetente a su jefe, decía que estaba haciendo el trabajo de su jefe por él y admitía tomarse largos descansos sin avisar a nadie. No sé qué pasó después, pero esa noche el Instagram de Randy publicó algo críptico sobre el desempleo en Estados Unidos, así que saquen sus propias conclusiones, jaja. El jueves fue cuando las cosas se pusieron raras. Estaba en el supermercado cuando literalmente me encontré con la madre de Randy, incómodo. Traté de sonreír cortésmente y seguir mi camino, pero ella me detuvo. Me preguntó si podíamos hablar un momento. No estaba enojada en absoluto. Al contrario, me agradeció por enviar esos audios. Aparentemente, ella y el padre de Randy lo habían estado apoyando financieramente durante años sin darse cuenta de que él se burlaba de ellos a sus espaldas. El coche que yo pensaba que estaba ayudando a pagar, en realidad ellos habían puesto el pago inicial y confirmado el préstamo. Randy había estado tomando dinero de ellos y de mí. Ella se disculpó por haber criado a alguien que trataría a otra persona como Randy me trató a mí. Se notaba que estaba genuinamente destrozada. No tuve el corazón de contarle sobre los correos planeando mi humillación o sobre la otra chica. Hay cosas que los padres simplemente no necesitan saber. Cuando llegué a casa, había un paquete afuera de mi puerta. Esta vez no había notas, solo una pequeña caja de Amazon. Estaba nerviosa por abrirla, pensando que podría ser algún regalo raro de Randy. Pero adentro había una tarjeta de regalo de Starbucks y una nota de mi vecino del otro lado del pasillo, agradeciéndome por finalmente deshacerme de ese idiota ruidoso. Aparentemente, Randy ponía música a todo volumen cuando yo no estaba en casa y había sido grosero con varios vecinos. ¿Quién lo hubiera sabido? Anoche, exactamente una semana después del incidente en el restaurante, finalmente puse todas mis redes sociales en privado y bloqueé las nuevas cuentas de Randy. Había creado 3 desde que bloqueé las originales. También cambié mi número de teléfono, algo que había estado postergando porque es un fastidio, pero valió la pena por la tranquilidad mental. Y luego, esta mañana, redoble de tambores, recibí una carta de la compañía del préstamo del coche confirmando que el préstamo había sido cancelado y que el vehículo había sido recuperado. Incluían fotos del coche siendo remolcado desde fuera del apartamento de Jake, donde aparentemente Randy ha estado quedándose. La carta indicaba que, debido a la evidencia proporcionada sobre la representación fraudulenta, no tomarían ninguna acción adicional contra mí. El préstamo era ahora problema de Randy. Emma me llamó para ver cómo estaba y si me sentía mal por todo. Lo pensé y me di cuenta de que no. Randy pasó 3 años aprovechándose de mí, mi dinero, mi tiempo, mi autoestima. Yo solo mostré quién era realmente, con sus propias palabras y acciones. Ahora guardo el dinero del coche en una cuenta de ahorros y adopté una gata del refugio, Cami, una tortuga gruñona que adora dormir en mi almohada y odia a los hombres. Randy siempre decía ser alérgico, pero descubrí que mentía. Tenía antihistamínicos en su bolso. De Randy supe que sigue sin trabajo, durmiendo en sofás, sin coche, sin reputación. Todo por intentar humillar a quien lo apoyó durante años. Consulté con un amigo abogado. Todo lo que hice fue legal. Cambié cerraduras, devolví sus documentos y cerré ese capítulo. 6 meses después me mudé a un apartamento más pequeño, pero tranquilo. He ahorrado más de $2,300 del dinero que antes iba al Mustang y planeo un viaje sola a Portland. Estoy nerviosa, pero emocionada. Sobre Randy, perdió su empleo definitivamente. No por mis acciones, sino por llegar tarde y un colapso en el trabajo. Su madre me contó que volvió a vivir con ellos, pero duró poco. Bebía, no ayudaba y fue expulsado. Ahora va de sofá en sofá. Su grupo de amigos casi desapareció.
Su coche fue subastado y se vendió por menos de lo que debía, así que todavía paga por un coche que no tiene. Intentó culparme, pero su abogado confirmó que no tenía caso. Los pagos eran regalos y había pruebas de su engaño. Está con Amber, la chica del trabajo, pero su relación es un desastre. Él la engañó por Tinder, se separan y vuelven una y otra vez. Ella vive lo mismo que yo hace 3 años. Ojalá abra los ojos pronto. Lo más extraño, hace 3 meses su hermano me escribió por Instagram. Apenas lo conocía, se disculpó por Randy y me pidió salir. Le respondí que no era apropiado. Hoy estoy bien. Tengo a Cami, mi paz y mi libertad. Randy eligió su camino y yo finalmente elegí el mío. Rechacé educadamente y también lo bloqueé. Algunas personas no tienen ni pizca de autoconciencia. En serio. Hice cuentas de aproximadamente cuánto gasté en Randy durante nuestros 3 años juntos. Entre los pagos del coche, cubrir la renta cuando estaba entre trabajos, pagar la mayoría de nuestras citas y diversos préstamos que nunca fueron devueltos, sumó más de $30,000. Eso es el pago inicial de una casa. Podría haber viajado por el mundo. Podría haber pagado mis préstamos estudiantiles. En cambio, financié el estilo de vida de alguien que me llamó una perrita patética en mi cara. Algunas personas en los comentarios dicen que fui demasiado lejos al hacer que lo despidieran y al enviar los audios a sus padres. Primero, yo no lo despedí. Sus propias palabras lo hicieron. Segundo, si todavía lo defiendes después de que planeó y ejecutó una humillación pública a alguien que lo apoyó durante años, quizá deberías preguntarte por qué. Algunos me han preguntado si consideraría hablar con él otra vez para cerrar o lo que sea. La respuesta es no. No necesito escuchar sus excusas ni su versión de la historia. Mi cierre llegó cuando salí de ese restaurante hace 6 meses. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido solo la confirmación de que tomé la decisión correcta. Así están las cosas, Reddit. Si sacas algo de mi historia, que sea esto. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Y si te llama una perrita patética, cógelo su coche y tira sus cosas en el vertedero local. Eso era broma, mayormente. Y si esta historia te ha gustado y quieres más historias de Reddit, suscríbete ahora y no te pierdas las próximas. ¿Qué harías si fueras la heroína? ¿Te atreverías a hacer lo mismo? Deja tu respuesta en los comentarios. Tenemos muchas ganas de leer las más locas.